Muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy día vamos a hablar de la continuidad de funciones para terminar con derivadas, ya, idea instituida de derivadas. Eh, pero antes, ¿cierto? Quisiera abrir una pequeña página para hacer algunos ejercicios de límites, ya, para recordar un poco lo que estábamos viendo hasta ahora, sobre todo de la guía ¿cierto? Que habíamos realizado la semana pasada. Entonces voy aquí a activar ya mi página. Perfecto. Vamos a abrir, ¿cierto? Eh, Vamos a abrir entonces la guía. Vamos a abrir la guía. La guía de la clase pasada, ¿cierto? Había sido guía clase 6, límite indeterminado. Muy bien. Perfecto. Bien, entonces si se dan cuenta, en la primera parte de esta guía, ¿cierto? Había que hacer el factor común, ¿ya? Entonces, si yo recuerdo acá, nosotros colocamos el primero, el límite, cuando x tiende a 7, ¿ya? Cuando x tiende a 7, de x cuadrado menos 49, de x cuadrado menos 49, todo eso partió en x menos 7. Entonces, lo que nosotros tenemos que transformar acá es esto, ¿ya? Y eso es una suma por su diferencia, que sería x más 7, perfecto, por x menos 7, y todo eso dividido por x menos 7. Si se fijan, lo que hice arriba es exactamente lo mismo que x cuadrado menos 49, con la posibilidad, ¿cierto?, que eso yo lo simplifico y me queda x más 7. Entonces, ahora al reemplazar el límite, eso a mí me queda 7 más 7 igual a 14. Entonces, se hizo una indeterminación, porque 7 menos 7 es 0, a una determinación. Y así, ¿cierto?, se tienen que hacer todos estos ejercicios que aparecían, ¿cierto?, en la primera en la primera parte, ¿ya? Tal cual, todos estos ejercicios, ¿cierto?, que hacían en la primera parte se realizaban, ¿cierto?, de esa manera, trabajando, ¿cierto?, la indeterminación. Luego venía, ¿cierto?, una segunda parte, ¿ya? Creo que me pasé la hoja un poquito, que decía aplicar las técnicas de factorización por trinomios y evaluar. Entonces, por ejemplo, ya, si yo aplico acá el límite, cuando x tiende, ya, a 1 de x cuadrado más x cuadrado más x menos 2, ya, y todo eso dividido en x menos 1, ya, claramente, ¿cierto?, 1 menos 1 es 0, por lo tanto se indetermina. Entonces yo tengo que trabajar esto de acá, trabajo eso. Entonces yo al trabajar eso, el x cuadrado más x menos 2, yo digo qué número sumado me da 1 y multiplicado me da 2, menos 2. Entonces yo digo, ok, el sumado me da 1 y multiplicado me da menos 2. Entonces yo puedo decir menos 2 menos 2 más 1 no me sirve, porque menos 2 más 1 me da menos 1, no me va a servir. Entonces yo digo, pero si yo hago el 2, ¿cierto?, y le sumo en menos 1, eso a mí me da 1. Y si yo hago el 2 y lo multiplico por menos 1, eso me da menos 2. Por lo tanto me sirve. Entonces, claramente, ¿cierto?, acá yo voy a tener que eso se factoriza de esta manera: x menos 1, x más 2. Porque cambia el signo. Este signo acá está positivo, pasa a ser negativo. Este está negativo, pasa a ser positivo. Entonces arriba, ¿cierto?, a mí me va a quedar x menos 1 por x más 2, y abajo x menos 1. Entonces ahora yo factoricé, ¿cierto? Y ahora yo reemplazo 1 más 2 y me queda 3. Entonces el límite, ¿cierto?, pasó a ser 3. ¿Ok? Ahí, ¿cierto?, tenemos esa forma indeterminada. Luego, ¿cierto?, la semana pasada yo les había pedido que practicaran, ¿cierto?, esos ejercicios. Ahí tenían 15 ejercicios, ¿ya? La factorización, ¿cierto?, de binomio, ¿ya? La factorización de binomio, ¿cierto?, al evaluar esto. Entonces, al factorizar un binomio, ¿ya? Al factorizar un binomio, tú tienes lo siguiente. Vuelvo acá y voy a colocar el límite cuando x tiende a 1, ¿ya?, de x al cubo menos 1 partido en x cuadrado menos 1.
Entonces claramente, ¿cierto? Acá yo tengo 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces yo tengo que necesariamente factorizar abajo. Entonces si yo voy viendo la lógica, acá tengo x cuadrado menos 1 y acá, ¿cierto? Yo tengo x al cubo menos 1. Entonces yo puedo decir que esto de acá arriba va a ser x cuadrado menos 1 factor, ¿cierto? De x más 1. ¿Ya? Veamos. Si yo digo x cuadrado menos 1 y lo difactorizo por x más 1, me queda x por x, x al cubo. Me va a quedar más, ¿cierto? Este acá, x cuadrado, menos x, no, perdón, aquí yo me equivoqué. Me equivoqué en esto, claramente que esto no está bien. ¿Ya? Claramente que esto no está bien. Lo que vamos a hacer acá es decir, primero, el x cuadrado menos 1 es lo mismo que yo diga x más 1, x menos 1. El x al cubo menos 1, ya es lo mismo que yo diga, ¿cierto? X más 1, ya, x más 1 por x menos 1. Aquí me va a quedar me va a quedar, ¿cierto? X cuadrado y me queda, ¿cierto? X cuadrado menos 1 y x cuadrado, a ver, espérate, aquí, ¿cierto? Tengo una pequeña duda, ya, porque el cubo binomio factorizar, claro, aquí hay que hacer una factorización de cubo binomio, ya, y hay una formulita que no se la ¿cómo se llama? No se las voy a entrar a pasar ahora porque no es la idea, no es el objetivo del curso, ya. Existen muchas formas, ¿cierto? De factorizar, ya. E inclusive para efectos prácticos, para que ustedes se den cuenta, miren lo que les voy a mostrar acá, ya, miren, ya, porque yo creo, ¿cierto?, que hoy en día el uso de la tecnología nos sirve mucho y uno puede colocar acá en Google y uno utiliza calculadora de binomio, ya. Entonces si uno tiene la duda, ya, y uno va, ¿cierto?, a una calculadora y efectivamente, ¿cierto?, te da inmediatamente el resultado. Miren, yo coloco esto acá, fíjense, elimino esa copita y digo, perfecto, ¿cuánto es x cuadrado, ¿cierto?, abajo, ahí, menos 1, ya, verifico, ¿cierto? Voy a verificar acá, x cuadrado menos 1, x al cubo, perdón, x al cubo. Entonces aquí estoy mal yo, digo x, aquí era x al cubo, ¿te fijas? Y esta calculadora, ¿cierto?, te va a dar inmediatamente ya la factorización, ¿te fijas? Entonces x al cubo menos 1, ya, eso es exactamente lo mismo que tú puedes decir x al cubo menos 1 al cubo, ya, porque el 1 al cubo es 1, y ahí, ¿cierto?, tú puedes trabajar el factor común de binomio, y ese factor común, si te estás dando cuenta, ya, vendría siendo x menos 1 factor de x cuadrado más x menos 1. Entonces esa factorización de ahí es x menos 1, ya, x menos 1 por x cuadrado más x más 1 más x más 1. Pero ustedes se dirán, ¿de dónde nació eso? Nace, ¿cierto?, del teorema de binomio, ya, el teorema de binomio, que te dice a ti, ¿cierto?, que cada vez, ¿cierto?, que tú estás factorizando, ya, un binomio así, por ejemplo, x al cubo menos 1 al cubo, ya, tú dices que el n en este caso es 3, el a en este caso, ¿cierto?, es x al cubo, y el b en este caso, ¿cierto?, es 1 al cubo,
¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Tú aplicas la fórmula, ¿ya? Que comienza, ¿cierto? Con el término, el primer término, ¿cierto? El primer término, ya, el primer término elevado a cero. Les voy a colocar mejor acá el teorema de binomio, ya, la fórmula del teorema de binomio, porque si no, para que la sepan de una vez, ya, la fórmula del teorema. Espérense un poquito, por favor. La fórmula del teorema de binomio. Que te dice, ya, cada vez, cierto, que el teorema de binomio te dice, lo voy a colocar acá, la sumatoria, cada vez que uno tiene un x más y elevado a n, eso es la sumatoria de k igual a 0 elevado a n de n sobre k de x elevado a n menos x, ya, por y elevado a k, ya. Entonces ahí, cierto, uno va construyendo ya el teorema de binomio y efectivamente llegas a ese resultado. Entonces, ¿qué nos queda solamente nosotros acá? Es colocar que eso es x menos 1, x cuadrado más x más 1, todo eso partido en x más 1, x menos 1. Entonces ahí, cierto, yo elimino eso y ahora reemplazo. Abajo me va a quedar 2 y arriba me va a quedar 1 más 1 más 1, 3. Y ese es el valor, cierto, del límite que nosotros estábamos calculando acá. Entonces eso, cierto, era un pequeño repaso para hacer los ejercicios. Me quedaban estos que era la racionalización, ya, que también son bien sencillos, que quedaba acá el límite, ya, el límite de x tiende a 1 de raíz de x menos 1, raíz cuadrada de x menos 1, todo eso partido en x menos 1. En ese caso, ya, tú multiplicas, ¿cierto?, por el factor común, que en este caso es la raíz, pero si aquí hay un signo negativo pasa a ser positivo. Si aquí hay un signo positivo, tú pasas a ser negativo, pero tanto arriba como abajo, porque si te das cuenta, al simplificar algebraicamente esto es 1, entonces yo amplifiqué por 1, ¿ya? Entonces, ¿qué me queda acá? A mí me queda una suma por su diferencia, x tiende a 1, de paréntesis para que se entienda mejor, es raíz cuadrada de x menos 1 por raíz cuadrada de x más 1, todo eso partido, ¿cierto?, por x menos 1 por paréntesis raíz de x más 1. Al hacer la suma por diferencia, yo multiplico este con este, me queda x menos 1 por 1, 1, y abajo me queda x menos 1, ya, que claramente se me va a ir con este, y aquí me va a quedar 1, ¿cierto? Y aquí me queda raíz cuadrada de x más 1. Y aquí, ¿cierto?, yo puedo reemplazar, me queda la raíz cuadrada de 1 más 1, eso es 1, o sea, te queda 1 partido en 1 más 1, 1 medio, ¿ya? Y así, ¿cierto?, se hace la racionalización. Bien, entonces con esta activación de conocimientos previos, ya damos paso, ¿cierto?, a definir un poco lo que es la otra parte del límite, que es la continuidad. La continuidad, ¿cierto?, se utiliza mucho. En el lenguaje ordinario usamos la palabra continuo para describir un proceso que sigue sin interrupción ni cambios abruptos, ¿ok? No hay interrupción. En esta noción es la que se aplica a funciones, lo que queremos precisar ahora. Consideremos, ¿cierto?, la siguiente gráfica indique cuál de las funciones presenta continuidad. Claramente esta. Sin embargo, aquí hay una discontinuidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en matemáticas nosotros hablamos de funciones continuas y funciones discontinuas. En límites hablamos de límites de funciones continuas y límites de funciones discontinuas, ¿ya? Entonces, imagínense, ¿qué podemos observar en cada gráfico? Acá, ¿cierto?, hay una continuidad, pero acá, ¿cierto?, hay una discontinuidad acá. Fíjense. Ahí. Acá tenemos una discontinuidad. Acá tenemos una discontinuidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, funciones existen, ¿ya? Y todas, ¿cierto?, pueden tener asíntotas distintas, ¿ya? Pueden presentar continuidad
o pueden presentar discontinuidad, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo presente. Entonces, si yo defino el criterio de continuidad, ¿ya? Dice, una función f perteneciente a los reales, definida en un intervalo abierto y que contiene al punto b, es continua en dicho punto si se cumple, primero, la función existe, el límite de la función existe y el límite de la función, ¿cierto?, es equivalente a la función. ¿Ok? Entonces, hay algunas propiedades acá que dice, sea f y g dos funciones continuas en el punto C, entonces f más menos g es continua en C, kf es continua en C, fg es continua en C, la función polinomial, ¿cierto?, va a ser continua, la función racional con g de x distinto a 0 va a ser continua, si g es continua en C y f es continua en g de s, entonces la función compuesta es continua. Ya estas son propiedades, ¿cierto?, que después uno se las va aprendiendo un poco al desarrollar ejercicio. ¿Ya? Fíjense, determinemos si la función es continua en x igual 3. Claramente, al reemplazar 3 menos 3, eso me queda 0. ¿Cierto? No existe, porque f de 3, ¿cierto?, es discontinua, ya que x igual a 3 es 0. Si yo lo emplazo acá, digo y igual a 3 por 3, 9, menos 3 por 3, 9, partido en 3 menos 3, y eso es 0 partido en 0, una indeterminación. Sin embargo, si yo aplico el límite, me da x igual 3, porque ustedes saben que puede pasar eso, ya se me simplifican y me queda x igual 3. Por lo tanto, esto es una función discontinua, ¿ya? Porque estamos teniendo el límite de la función existe, pero no así, ¿cierto?, la función evaluada en 3. Por lo tanto, es una función discontinua. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, clarito de lo que estamos hablando, ¿ya? Ejemplo 2. Fijémonos acá. Si la función f de x, x cuadrado más 1, y 2x más 4, cuando x menor o igual a 3 y x mayor a 3, te preguntan, ¿es continua en x igual a 3? Verifiquemos. F de 3 existe. 3 al cuadrado 3 más 1 9. Muy bien. 3 al cuadrado, 9 más 1 10. O sea, existe. ¿Existe el límite de f cuando x tiende a 3? Si yo aplico tanto 3 por la izquierda, ¿cierto?, me da 10, y tanto 3 por la derecha, ¿cierto?, se va a dar 10. Si se fijan, acá, ¿cierto?, estoy trabajando en el límite por la izquierda la función, porque es menor a 3, y acá trabajo esta función por la derecha, porque es mayor a 3. La función es 2x más 4. Entonces yo digo 3 por 2, 6, más 4, 10. Da, existe el límite. Como los límites laterales son iguales, entonces el límite de la función cuando x tiende a 3 existe. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, sí, en este caso es continua. Entonces estas son cosas importantes para resolver. Primero, reemplaza la función. Segundo, verifica, ¿cierto?, si el límite existe. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto?, estás hablando de lo que es función continua, discontinua. Aquí, ¿cierto?, yo les voy a subir la EVA 2. Esto es la EVA 2 y van a tener, ¿cierto?, hasta el próximo lunes, ya, hasta el próximo lunes, para subirla al portal. Y tienen que realizar, ¿cierto?, este ejercicio práctico, ya, en forma individual. Ya es muy importante. Ya, así que este va a ser la EVA 2 para que ustedes lo tengan presente. Aparte de eso, ¿cierto?, voy a subir una guía de corta de continuidad que están con las soluciones para que puedan practicar. Voy a poner la fecha ya de la EP2 también para que lo tengan claro. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de hablamos de la discontinuidad, ahora hablamos, ¿cierto?, de la discontinuidad evitable. ¿Se dirá que una función es discontinua evitable o removible en x igual a si existe el límite? ¿Ok? Y el límite de f de x es distinto a f de a o no está definido en f de a. Entonces ahí, ¿cierto?, la podemos evitar, porque si se fijan, cuando nosotros aplicábamos el límite de una función indeterminada, aplicábamos una técnica, factorizamos, racionalizamos, pero al final hacíamos que el límite existiera. Por lo tanto, esa discontinuidad, ¿cierto?, evidentemente es evitable. Pero cuando hay una discontinuidad de salto o de primera especie, significa que el límite ya no existe. ¿Se dan cuenta? Es decir, tienen límites laterales totalmente diferentes, distintos. Si vamos al caso del ejemplo anterior, supongamos, ¿cierto?, que en este hubiésemos dicho que aquí el límite era 10 y acá el límite era 8. Hubiesen sido distintos.
Por lo tanto, ahí, ¿cierto? Estamos hablando de una discontinuidad, claramente, porque el límite de las laterales no existen, ¿ya? Eso es importante. Tenemos la discontinuidad asintótica o de segunda especie, que esta es dar, ¿cierto? Cuando el límite por la izquierda y por la derecha, ¿cierto? Son infinitos, como las imágenes que están dando acá. Ahí, ¿cierto? Estamos hablando de una discontinuidad asintótica o de segunda especie, ¿ya? Entonces, acá, ¿cierto? Tenemos algunos problemas que les puse, que ustedes pueden ejercitar, ¿cierto? De esta materia que estamos hablando. Y aparte, ¿cierto? Está la guía muy cortita que se las puse para que pudiesen practicar también con las resoluciones, ¿ya? Bien, lo que vamos a hablar ahora, ¿cierto? Obedece a introducirnos a la derivada. Y es muy importante, ¿cierto? Y en la segunda parte ya de este curso, que es la derivada de una función, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto, ¿ya? Perdón, del concepto de la derivada, ¿ya? Fue propiciado por la necesidad de resolver problemas concretos, cálculo de área, por ejemplo. Determina la ecuación de la recta tangente de una curva en un punto específico. Dada la ecuación de posición instantánea de una partícula en movimiento, determina la velocidad de esa partícula en cada instante. Entonces la derivada fue creada para eso, ¿ya? Y la derivada, ¿cierto? Tiene que ver mucho con límites porque de ahí nace. Pero ustedes se preguntarán, ¿cierto? Se preguntarán, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de derivada? La derivada de una función f en un número x se denota por f' de x y se define como f de x el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f en la función partido con h. Equivalentemente haciendo esto, x de 0 más h igual a x se define, ¿cierto? De esta forma. La función menos la función en el punto partido en x menos x sub 0. Entonces, la derivada, ¿cierto? Es eso, la tangente en un determinado punto. Y por eso es cierto que nosotros hablamos de la interpretación geométrica de la derivada. Si se define como la recta en una curva, yo tengo una determinada curva, ¿cierto? Y saco ese punto acá, saco esa tangente y ahí estoy derivando, ¿ya? Entonces, si se define como la recta tangente de una curva igual a f de x, en x sub 0, f de x sub 0 a la posición límite de la recta secante, trazada por estos puntos, entonces la pendiente de la recta tangente, ¿ya? Está dada por el límite h0. Es decir, que esta es la forma básica y principal de una derivada. Y estamos hablando, ¿cierto?, de esta pendiente ahora de la secante. ¿Se dan cuenta? Esta pendiente de la secante. Que estamos hablando de esto. ¿Ya? Al comienzo se ve un poco difícil esto. Estamos hablando de la recta secante. Pero después se dan cuenta que derivada es muy sencillo aplicando ciertas técnicas. Así como límites hacía difícil, ¿cierto? Al final uno se da cuenta que aplicando ciertas técnicas algebraicas uno puede solucionar muy bien los ejercicios. ¿Ya? Entonces, si se cuentan, la interpretación geométrica de la derivada, ¿cierto?, está dada en determinados puntos. ¿Ya? Se elimina tangente, se elimina secante. Y aquí tenemos una recta secante y acá, ¿cierto?, tenemos una recta tangente. ¿Ya? Pero esto, ¿cierto? ¿Ya? Esto, ¿cierto? La función derivada, ¿cierto? Siempre, como había dicho anteriormente, se define en un punto como esto. ¿Ya? Como el límite de h se tiende a 0 de la función x más h menos f de x partido en h, donde la f' de x es una función que deduce de una función que se deduce de una función dada f de x y tiende como dominio el dominio de la función para todo x tal que la f' de x existe. O sea, la derivada existe. ¿Ya? La derivada existe. Pero veamos, aquí, ¿cierto?, hay algunas derivadas importantes. Si yo derivo una constante, eso va a ser 0. ¿Ya? Si yo derivo x, va a ser 1. Si yo derivo la raíz de x, eso va a ser 1 partido en 2 raíz de x. ¿Qué significa eso? Que acá en el punto 4 estamos en presencia de la fórmula más clásica de cómo hacer derivadas, que va a ser la próxima semana el trabajo, ¿cierto?, que nosotros vamos a realizar. Que toda derivada de una potencia es n, ¿ya?, de x n menos 1. Supongamos, ¿cierto?, que yo tengo una función y digo x al cubo. La derivada de eso, que nace de esa función, va a ser 3x de 3 menos 1, 2. ¿Te das cuenta? Entonces, la derivada, uno podría pensar, ¿cierto?, y decir, pero la derivada, ¿cierto?, de una función es lo que está antes de la función. Claro, te está descubriendo lo que estaba antes de la función. Si te fijas, aquí 3x cuadrado, porque la función es x al cubo, te derivó.
de un cubo pasaste a un cuadrado. Y así, ¿cierto? Hay muchas propiedades, ¿cierto? Para calcular derivadas que las vamos a ir viendo a medida que hagamos ejercicio. La derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de un exponente del exponente, la derivada del logaritmo natural es 1 partido en x, la derivada de a elevado a x es ax por logaritmo natural de a, que son los que más vamos a trabajar nosotros. ¿Ya? Por ahora, ¿cierto? Nosotros nos vamos a quedar en practicar, ¿ya? Hoy de ejercicios aplicando solamente la definición. ¿Ya? La próxima clase vienen ejercicios de derivación, ¿cierto? Más explícitos con las propiedades antes mencionadas. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que la función 3x cuadrado está definida en x igual 2. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la clásica fórmula, que es esta, f de x más h menos f de x. Entonces para desarrollar el ejercicio, yo digo, ok, f, ¿cierto? Va a ser 2 más h. ¿Ya? Porque vuelvo a colocar acá, se los voy a poner acá. Dice f de x más h menos f de x. Fíjense, es f de x más h menos, lo voy a colocar acá, ya, f de x menos, ya, f de x partido en h. Esa es la fórmula. Entonces yo digo, ok, si está definida en 2, va a ser 2 más h menos f de 2, ya, partido en h. Pero quiero que la función es 3x cuadrado. Entonces yo digo acá, perfecto, esto va a ser 3 por x cuadrado, pero x ahora es 2 más h y se está al cuadrado, menos 3, ¿cierto? Por x cuadrado, pero x está definido en 2, por lo tanto es 2 al cuadrado. Y todo eso partido en h. Entonces uno desarrolla esto como un cuadrado binomio, se fijan, y me queda esto. Me queda 3, ¿cierto? Paréntesis, 4 más 4h, ¿cierto? Más h cuadrado, ¿cierto? Más h cuadrado, ¿ya? Y todo eso, ¿cierto? Menos 12, ¿de acuerdo? Entonces ahora me va a quedar, ¿cierto? Todo esto, 3 por 4, 12, más 3 por 4, 12h, más h cuadrado, y menos 12, que se me van a ir, ¿cierto? Y al final, ¿cierto? Me queda, aquí me quedó un 3. Me quedó, ¿cierto? 3h cuadrado más 12h. Y eso yo lo puedo factorizar si se dan cuenta. Porque eso, ¿cierto? De acá es lo mismo que yo diga h, factor de 3h, ¿cierto? Más 12. Ahí. Y con esa h se me va, ¿ya? Y me queda 3 más 12h, como está acá. Y como h, el límite tiende a 0, ¿ya? La derivada de eso va a ser 12. 12. Fíjense, miren. Si yo aplico la propiedad que me dice, dada una función a x elevado a n, su derivada es a por n de x n menos 1. Fíjese acá, la función es 3x cuadrado. La función es 3x cuadrado. Si yo aplico el teorema directo, me va a quedar 3 por 2, 6x de n menos 1, ¿cierto? De n menos 1. 2 menos 1, 1. Entonces esto es 6x. Pero para x es igual a 2, ¿cuánto sale esto? 6 por 2, 12. ¿Es lo mismo? Claro que sí. Entonces, aquí, ¿cierto? Estamos ejerciendo la misma forma, pero a partir, ¿cierto?, de la propiedad inicial de la derivada. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Yo les voy a pedir que por favor, ¿cierto?, trabajen ahora. Si se dan cuenta, acá hay otro ejemplo exactamente de la misma lógica, que se los puse para que lo puedan analizar, ¿ya? Acá tienen un ejemplo, ¿cierto?, de hallar la ecuación de las tangentes, ¿ya? Y normal de esta función, x cuadrado menos 2x en el punto 3. Entonces, como ustedes saben, ¿cierto? Como ustedes saben, ¿ya? Al derivar esto, te queda 2x menos 2, ¿cierto? Y al reemplazar, fíjense, al reemplazar en función en punto 2, ¿ya? Te queda 2 por 2, 4 menos 2, 2, ¿cierto? Y la pendiente de la recta normal, ¿cierto? Siempre es 1 partido por la derivada, ¿cierto? De 2, que te queda 2. O sea, menos, aquí me falta un menos. Esa es fórmula. La pendiente de toda recta normal es esa fórmula. Menos 1 partido por f de x. O sea, me queda menos un medio. ¿Te das cuenta? Entonces, tú encontraste
las ecuaciones correspondientes, porque utilizan ya la ecuación de la recta tangente. Y la ecuación de la recta tangente ahora ustedes saben que es y, ¿cierto? Menos y sub 0 igual a la pendiente factor de x menos x sub 0. Esa es una ecuación de una recta. El punto y sub 0 es este, 3. El punto x sub 0 es este, 2. La pendiente, ¿cierto?, de la recta fue 2. Entonces te quedó y menos 3 es igual a 2 factor de x menos 2. Y la otra, evidentemente, va a ser y menos 3 igual a menos un medio de factor de x menos 2. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta normal es esta. ¿Te das cuenta? Ahora, en matemáticas ustedes podrán hacer recordatorio, ¿ya? Cuando hablamos, ¿cierto?, de rectas tangentes, una pendiente, ¿cierto?, ya era una pendiente, ¿cierto?, m1 por m2 es igual a menos 1, te decían, cuando eran rectas tangentes. Por lo tanto, ¿cierto?, si la pendiente 1 siempre iba a ser igual a menos 1 partido en m2. Eso es exactamente lo mismo aplicado a derivada, en el caso de la pendiente. ¿Ya? Entonces aquí tienen otro ejemplo. ¿Ya? Aquí tienen algunos ejercicios que ustedes pueden practicar. Y aparte de eso va a estar está la guía que está subida. ¿Ya? Eso, queridos alumnos, los invito a que puedan hacer la EVA 2. Ya tienen, ya subí las notas de la, ustedes ya saben que subí la nota de la EP1, se terminó ese proceso. Subí la nota de la EVA 1, se terminó ese proceso. Y ahora viene la EVA 2, ¿cierto?, que tienen que entregarme la próxima semana. Nos vemos, chiquillos, cuídense, que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar la clase. Hasta luego, ¿eh?